justificados como para maniobrar en la situación de que se aplique este 3%. El 3%. Hoy, en promedio, el porcentaje, la tonelada de soja tiene una retención de qué alicuota, qué porcentaje. Del 30%. Del 30%. Redondo 30%. Exacto, 30%, y bueno, sería un 10% más si se le aplica el 3%, lo que sí, el productor está bastante jugado con este número del 30%, y ese 3% que se aplicaría lo dejaría prácticamente o en rentabilidad nula o negativa, y cuanto más lejos del puerto o más pequeño sea el productor, menos escala tenga, lógicamente que lo deja muy complicado o sin la posibilidad de seguir produciendo. A ver, si llega a hacerse realidad este anuncio de la suba, la suba que dicho sea paso, habilita la ley al gobierno a subir un 3%, 3 puntos las retenciones, lo cual pasarían de ser de 30 a 33 en el caso de la soja, ¿ustedes volverían a las rutas, digamos? ¿Volverían a cortar las rutas? Es una posibilidad, nosotros eso es una medida extrema, sí, y que uno no está deseándola, porque sabe dónde comienzan los conflictos y no se sabe dónde se terminan. Sabemos que la realidad de la Argentina es bastante complicada, pero también tienen que entender la clase política que esa realidad argentina también es la realidad para el productor argentino. Claro. Es bastante complejo. Pero algunos pueden pensar, digamos, los que vivimos en la ciudad, los que no conocemos el mundo rural, dice, bueno, pero la gran mayoría de los argentinos que viven en las ciudades nos perjudicamos por la devaluación, ¿no? Porque muchos de los precios y la rentabilidad de las empresas y la economía bimonetaria y están vinculados al dólar, y lo hemos padecido con una inflación de 100% en los últimos 2 años, y los del campo que venden un producto que la mayoría no se consume en el mercado interno, como el caso de la soja, se beneficiaron con la devaluación. Y quizás es el momento, piensan muchos, el momento de que ellos hagan un esfuerzo, teniendo en cuenta que hay unos niveles de desigualdad en la Argentina muy grandes, ¿no? 40% de pobres según la UCA. Sí, lo que pasa, los productores de Federación Agraria, hay muchos que están por debajo de la línea de la pobreza en los haberes que perciben. Por otra parte, cuando hablamos de eso, habla un poquitito más fuerte, por favor, Carlos, que lo escucho un poco bajo. A ver si ahí me escuchan mejor. Ahí sí, ahí está mejor. Los desfasajes económicos que ha habido y las mejoras competitivas, en la mayoría de los casos al productor chico lo agarraba cuando se había desprendido de su producción con valores de dólar bajo, y cuando venían los incrementos no tenía producción y sí tenía que hacer la inversión para la nueva campaña. O sea, también la pasó mal el productor, tanto como el de la ciudad, con estos vaivenes y estas mejoras competitivas que... Pero si el dólar pasa de 20 a 60, triplica su precio, y lo que vendo yo cotiza en dólares, es muy difícil explicar de que se perjudicaron, Carlos. Discúlpeme que le diga, pero la matemática lo desmonta, claro, ¿no? Pero si habíamos vendido ya la producción con el dólar bajo, ¿cómo claro, nos beneficiamos? Claro. Y nos impacta, o sea... Y pero alguno quizá la guardó en un silo bolsa. Usted sabe cómo son, que bueno, que los silo bolsas son como plazo fijo en dólares, ¿no? El pequeño y mediano productor es medio difícil claro, que lo haya hecho. Es medio difícil que lo haya hecho porque, o sea, tengamos en cuenta que no era un año normal. Era la primera cosecha buena después de 2 años de inundación y 1 de sequía. Sí. Entonces venía totalmente endeudado, le sirvió para salir de las deudas, pero no para tener capacidad de reinversión. Y obviamente este dólar, como te digo, lo impactaba teniendo que hacer, porque aún así lo haya beneficiado en la inversión que hay que hacer. Si cuando decimos que 3 puntos dejan en rentabilidad negativa, no es grande el margen. Cuando el dólar se mejora, también mejora para los insumos. Claro, sí, exactamente. Es verdad que ustedes tienen insumos en dólares, pero no tienen todos los costos en dólares. Tiene una parte de los costos en dólares, como casi, me animaría a decir, en una economía bimonetaria como la Argentina, la mayoría de nosotros también. Claro, a ver, la gente también, si vamos al supermercado no tiene el 30%
10% del turista, pero convengamos que los precios se fueron a ese valor. O sea, la inflación, uno que vaya a comprar a una góndola se da cuenta de que no son los números de hace 2 meses. Carlos, entonces, ustedes no descartan medidas conjuntas con las otras organizaciones de la mesa enlace y no descartan volver a las rutas. Nada se descarta. Nada se descarta. Primero van a volver al costado de la ruta, primero van a poner los tractores en el costado de la ruta o van a poner los tractores en la ruta. Que no es lo mismo, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero primero que nada, vamos a ir a la reunión. A la reunión. Muy bien. Que ese es el paso que a nosotros entendemos que tiene que ser. Tenemos que hablar con él, tenemos que ver qué es lo que está pensando el gobierno, cuáles son las herramientas que vamos a tener, transmitirle a las bases y luego decidir conjuntamente con las bases. Bien. La verdad, el conflicto es lo que menos uno quiere llegar a tener, porque vuelvo a reiterar, sabemos dónde comienza, no sabemos dónde termina. Bien, el nombramiento de Eduardo Bussi como asesor del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, ¿cómo lo interpreta usted como presidente de la Federación Agraria? Lo que pasa es que hablé con Eduardo después y no hubo tal nombramiento como una cuestión mediática. Pero bueno, está bien. No hay un nombramiento. Al gobierno le puede servir, digamos, con nombramiento, sin nombramiento, a las entidades prácticamente no, porque cada una sabe cómo accionar en una situación de crisis o de conflicto. Bien. La última, Carlos, ¿le puedo dar una opinión mía, puede ser, sobre el tema? Sí, ¿por qué no? La sensación, yo me crié en una ciudad, soy nacido y criado en una ciudad y demás. A veces tengo la sensación que las personas que se dedican al trabajo agrario, los del campo, es como que tienen la queja fácil. Si sale el sol, salió mucho el sol, si llueve, llueve mucho, si el dólar está a 20 porque está a 20, si está a 80 porque está a 80. Es como que siempre encuentran un argumento como para quejarse de la situación, que son cosas que más o menos padecemos todos los argentinos, porque los que vivimos en la ciudad también nos inundamos, si llueve mucho, también nos impacta el dólar a 20 si está atrasado, nos impacta el dólar a 80 si está demasiado, la devaluación es demasiado feroz. Esa es la percepción que tengo, le quería compartir esta opinión. Sí, es lógico que tengan esa percepción en la ciudad. Lo que pasa es que el productor, vuelvo a reiterar, no sé si lo dije, si no tenemos un seguro multirriesgo, si no tenemos un fondo de emergencia que realmente pueda asistir en los momentos difíciles, el que pierde los capitales de la casa en una ciudad. Claro. El productor también lo pierde cuando se le inunda la casa en el campo. El problema es que cuando se inunda el campo o cuando hay sequía y se pierde la producción, el endeudamiento es tan feroz que lo que uno pierde es la condición de productor. Por eso es esa situación de queja quizás constante, porque no la tenemos fácil, porque no tenemos la vaca atada, y porque cuando nos pasa cualquier vaivén económico o climático, muchos, y si no, los refleja el caso del tren. 5.000 productores por año se desaparecen. O sea, la queja no es porque sí, sino que es una realidad, que de allí desaparecieron más de 80.000 productores. Bueno, Carlos, le mando un abrazo muy grande. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina. Esto es a propósito que se está tratando de instalar mediáticamente, están tratando de instalar mediáticamente y tienen mucha fortaleza para poder hacerlo. Supuestamente un sector de campo está en alerta por la posible suba de 3 puntos. Ahora está en 30 la soja. Si sube 3 puntos estaría en 30 más 3, 33, ¿no? Sí. 33. No, 33 sería un 10%. Sí, por eso, 3 puntos. O sea, 3 puntos implicaría el 10%. 3 puntos porcentuales, la licuota, dije. 3 puntos, de 30 a 33. Sería, que es menos de 35, ¿no? Sí. Hasta donde yo sé, menos de 35, ¿no? Sí, creo que sí. La última vez que miré, 33 por era eso, menos que 35. Por eso, 35 es más que 33. Vamos a decir de esta manera. Cambiaron la matemática. Bueno, estaba en 35 cuando asumió Macri. Sí. Digo porque para entender de qué hablamos cuando hablamos de... Sí.
¿Qué es lo que hizo? Alguna vez lo explicó muy bien Alfredo Zayat en Truco Gallo, el podcast que ahora vuelve, en marzo volvemos con De Todo. Lo explicó que es lo que hizo las retenciones. Explicó la historia de las retenciones, que vos la contaste alguna vez, profe. El que aplica las retenciones es Krieger Bacena en la época de Onganía, Sí. frente a una devaluación. ¿Qué le dice? Ustedes se están beneficiando con la devaluación, nosotros no tenemos que haga una parte de eso. A grosso modo. Cuando digo nosotros es el Estado, Sí. ¿no? Básicamente. Lo que hizo, escuchen esto, lo que hizo Mauricio Macri. Qué velocidad le metió Macri, ¿no? Cuando arrancó, ¿no? A esta altura ya estaba todo. A esta altura estaba Sí, todo. sí. A esta altura vos tenías una prueba química de lo que era el gobierno de Macri. De